El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó durante horas de este martes que el Papa Benedicto XVI se sometió a una operación para cambiar las pilas del marcapasos que lleva desde antes que asumiera su actual cargo eclesiástico, precisando que esta fue una intervención de rutina y que su decisión no tiene nada que ver con su actual estado de salud. La información sobre esta operación fue publicada por un diario italiano, luego que el pontífice anunciara su abdicación para el próximo 28 de febrero a las 20 horas. Ya certeza de que iba a suceder esto. Yo he estado con el Papa la última vez hace un mes exactamente y lo vi muy cansado. A muchos nos da ejemplo de que definitivamente ya cumpliendo 80 o más años ya es importante que asuman otras personas y pueda haber un nuevo liderazgo. El hermano mayor del Papa, George Ratzinger, informó que el prelado tiene cada vez más dificultades para moverse, lo que complica su vida. Por su parte, el diario español El País publicó una serie de artículos que apelan a que la abdicación del Papa se debe, entre otros, a la presión que sobre él ha ejercido la curia romana, puesto que Benedicto XVI ha sido el principal crítico de las acusaciones de pedofilia y corrupción que pesa sobre algunos sacerdotes católicos. Las palabras que publicó el medio fueron muy críticas y advirtieron que el ortodoxo cardenal alemán está solo y arrepentido por los pecados, la suciedad y los delitos de la Iglesia, rodeado de lobos ávidos de riqueza, poder e inmunidad. A esto agregó que existen movimientos pujantes y rentables, como los Legionarios de Cristo, el Opus Dei y Comunión y Liberación, quienes torpedean a conciencia cualquier atisbo de regeneración. Una de las cuestiones en las que el Papa Benedicto ha sorprendido más desde el inicio de su pontificado es la valentía y la sinceridad y transparencia con la que él ha ido abordando cada uno de los temas que se le han presentado en el gobierno pastoral y también en la relación con los estados, con Naciones Unidas, con el debate de temas emergentes, con la globalización de las comunicaciones. Independiente de cuáles sean los verdaderos motivos, lo cierto es que el próximo 28 de febrero se provocará lo que se conoce como sede vacante, que dará pie a la elección de un nuevo Papa. Y la no existencia de precedentes es bastante severa, ¿no? El solo hecho de la formalización de la renuncia no está escrita en ninguna parte. Ningún documento canónico del magisterio de la Iglesia dice cómo se presenta una renuncia al papado. Y por lo tanto el Benedicto XVI ha sentado un precedente ya al elegir el consistorio. Esta elección, que aún no tiene fecha probable, ya ha generado rumores sobre posibles candidatos, entre ellos algunos de Sudamérica. En el cónclave que elegirá al nuevo sucesor de Pedro participarán los cardenales menores de 80 años, entre los que se encontrará el cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz. Bueno, ustedes lo escuchaban, hay una serie de lecturas que se están haciendo después de esta decisión que tomó el Papa Benedicto XVI, que claro, primero sorprendió al mundo y se hizo toda una mención respecto a su legado, su trabajo, lo más importante, a por qué había decidido alejarse del cargo, pero hoy día se empiezan a hacer otras lecturas. Estamos con Hugo Cepeda, teólogo, siempre abusamos de él para estos temas. ¿Cómo está, Hugo? Gracias por venir. Muy bien, Beatriz. Interrumpiendo sus vacaciones, además. Exactamente, pero no importa. En estos casos hay que interrumpirlas. Bueno, usted como teólogo, cuando conoció de la noticia de que el Papa señalaba que se alejaría del cargo, ¿se sorprendió? Terriblemente, una gran sorpresa. Tanto que creí que cuando me la comunicaron, que fue Radio Bio Bio a las 7 de la mañana el día de ayer, creí que era una broma a mal gusto. Y yo quería llamar de nuevo si era verdad o no. Entonces busqué la radio y escuché la radio y ahí me di cuenta. Una gran sorpresa, sobre todo por los pocos precedentes que existen. Fíjense que los precedentes más notables, uno ocurrió en el siglo XIII y el otro a comienzo del siglo XV. O sea, 600 años en que no ha acontecido un hecho de esta naturaleza. Así que imagine usted todo lo que nos sorprendió. Ahora, lo que planteamos en la nota, y que es un poco la lectura que se está haciendo ahora en todo el mundo, va desde la sorpresa por la noticia hasta señalar las razones a las que apunta el mismo Benedicto XVI, que son básicamente de salud. Él dice que ya no le alcanza las fuerzas para seguir en un pontificado que es muy exigente, además tiene muchos viajes, mucho tiempo de hablar, en fin. Pero también hay otras lecturas respecto a las motivaciones que puede tener un papa para alejarse del cargo. ¿Tienen asidero esas otras interpretaciones? Yo creo que la que más asidero tiene es la de la salud, pero lo que a mí me extraña es que hasta el momento, bueno, se dice la verdad, no se miente por el Vaticano, pero a veces no se dice la verdad completa. Entonces nosotros no sabemos cuáles son los reales
motivos de salud y sobre todo la gravedad de los mismos. Porque nosotros esto de la operación al corazón, el marcapasos, no lo sabíamos ayer, lo hemos sabido hoy día. En realidad también lo que yo logré apreciar, yo la última vez que vi al Papa fue en el canal de la Madre Angélica el 2 de febrero, el día de la Candelaria, y yo vi que estaba muy deteriorado físicamente. Dos sacerdotes lo llevaron a subirse al altar, enseguida leyó un discurso en varias lenguas que no entendí ninguna, hablaba con una voz muy rara. En 2 ocasiones, como no se le perdieron los papeles, sino que se le perdió la lectura, tanto que quedó así durante algunos segundos con una mirada fija, y fue necesario que uno de sus ayudantes le indicara lo que tenía que hacer. Y también logré apreciar un temblor en su mano izquierda. Entonces, y esto, el proceso de decadencia física, se entiende, el Papa lo estaba apreciando los últimos 4 o 5 meses. Lo que quiere decir es que aquí puede existir, además de las noticias que se han dado, otras razones de salud. Sobre todo que, como es inusitado que un papa abdique, porque los papas no renuncian, en realidad abdican, lo que es, en el Código Canónico sí dice, y está reglamentado, dice cuando ellos renuncian, pero es abdicación en la doctrina porque no hay ninguna autoridad que tenga que aprobarlo o rechazarla. Bueno, entonces, para que el Papa abdique es un asunto sumamente complejo y muy delicado. Entonces había más o menos que preparar, en mi modesta opinión, al pueblo cristiano de un acontecimiento como este. No plantarlo súbitamente y tomando a todo el mundo de sorpresa. Siempre la muerte de un papa, que es un hecho que normalmente ocurre, causa no solamente estupor, sino una profunda tristeza e inquietud en el pueblo cristiano, porque no saben qué es lo que viene, creen que va a venir el término de la religión, poco menos. Incluso cuando yo era niño chico, cambiaron de papa, Pío XII murió su hijo Juan XXIII, y dije, bueno, ¿quién va a poder suceder a Pío XII cuando ha sido un papa extraordinario? Salió este viejito, Juan XXIII, que estuvo 4 años de papa y fue el papa más importante del siglo, porque fue él el que convocó al Concilio Vaticano II. Ahora, Hugo, siguiendo toda esta reflexión y siguiendo además las lecturas que se están haciendo, hay varios vaticanistas, les dicen, porque son especialistas, y ya vamos a entrar al tema de los cálculos que se hacen, los que son papables o los que pueden ser los sucesores de Benedicto XVI, y se señala que con lo que hizo hoy día Benedicto XVI se cambia un poco la historia, y para los próximos papas se les pone las dos situaciones. Exacto. O sigo el camino de Juan Pablo II y llego hasta el final, o si no me siento responsablemente a cargo, doy un paso al costado. Evidente. Ambas situaciones tienen aspectos positivos, pero también aspectos negativos. Vamos, por ejemplo, el negativo en el caso de Benedicto es el siguiente, que establece el precedente de que el Papa puede irse. Y por cualquier motivo se puede hacer un movimiento y comiencen las presiones para que un papa se vaya. Mire, su santidad, ya usted está demasiado viejo, no lo está haciendo bien, váyase. Y entonces ya deja de ser voluntaria y libre la decisión de irse. Y uno de los requisitos que establece la ley de la Iglesia es que esta resolución del sumo pontífice tiene que ser absolutamente libre, meditada y consciente. Ahora, por eso es que aquí tengo duda en lo de la conciencia. Mi impresión, claro que aquí estoy aventurando, puedo estarme equivocando en lo que le voy a decir. La impresión que yo tengo, que a él le hayan anunciado ya que eventualmente en un futuro cercano pueda tener un deterioro cerebral, que en este momento no lo tiene, pero puede tenerlo en un futuro cercano. Y ahí se presenta un problema, porque pueden ocurrirse la renunciar. ¿Y cómo lo van a destituir? Ahí sí que no hay en realidad ley en la Iglesia de cómo se destituye a un papa. De hecho, parte de las lecturas que se hacen, y ahí hay un tema interesante que tiene que ver con las corrientes distintas al interior de la Iglesia, y que, como en todo, voy a hacer como un sacrilegio a lo mejor, pero como en toda política o como en toda congregación que es muy política, en este caso jerárquica además, hay corrientes que además se enfrentan, o sea, no son necesariamente totalmente amistosas la una con la otra. Entonces, uno entiende que aquí hay corrientes muy fuertes, y en el caso de Juan Pablo II, muchas de las interpretaciones que se hacen, por ejemplo, es que en el momento en que los últimos meses o años que estaban más deteriorados, hubo gente que de alguna manera tomó el poder, y hubo cosas que vio Joseph Ratzinger que no le gustaron en ese momento, y que eso habría precipitado el decir, ¿sabe que ahora que estoy bien? Yo digo, doy un paso al costado.
tiene mucha razón en lo que usted está diciendo. Por lo demás, la historia de la Iglesia está plagada de casos como estos, de esas políticas internas. Si estas crisis actuales de la Iglesia son crisis chiquititas. En el siglo XV hubo un momento en que hubo 3 papas simultáneamente. Imagínese usted, dividía la Iglesia hasta los santos, se dividía, uno apoyar al Papa de Aviñón, otro al Papa de Roma. En el fondo, ha existido siempre eso. Y además, cuando ya el Papa va perdiendo fuerza, esto es muy importante, grupos que lo rodean adquieren más poder. Porque ya el Papa no logra controlar humanamente todo lo que acontece dentro de los muros del Vaticano. Y es eso lo que predijo, lo que ha hecho darse cuenta a Benedicto XVI, que le corresponde hacer un pie a un lado. Porque, y además por algo que usted agregó, el Papa contemporáneo no puede limitarse a estar siempre dentro del Vaticano. Actualmente tiene que realizar una serie de viajes pastorales a todas partes del mundo, para lo cual se requiere una gran energía y vigor físico, y un Papa de 86 años y además enfermo no puede realizarlo de manera adecuada. También otra cosa, hay una prestancia física que el mundo contemporáneo exige de quienes detentan el poder, porque aquí hay poder de por medio, por eso se habla de política, que es dar la imagen de estar en completa posesión de sus facultades intelectuales y físicas. Cuando el Papa dice una misa, hay 300 o 400 millones de personas que lo están viendo. Por lo tanto, la imagen que proyecta tiene que ser una imagen de alguien que está en pleno vigor. Hugo, a propósito de lo que viene ahora, que es esta decisión que toman los cardenales, con todo un protocolo, que ya vamos a estar hablando de eso, donde evidentemente hay una cuestión política de tomar decisiones, de qué corriente o hacia dónde va a girar la persona que va a estar al frente de la Iglesia Católica. Cuando uno conversa con la gente de la Iglesia, Monseñor Esati, por ejemplo, ellos hablan mucho más de la parte espiritual de una decisión como esa que de la parte política, de lo que significan pugnas que pueden existir respecto hacia dónde orientamos, que me imagino que es un poco lo que piensa cada cardenal a la hora de emitir su voto, decir, creo que esta persona debería ser el Papa. Hoy día, ¿quiénes son los papables, como se les dice, o las personas que se estima o la gente hace la lectura que podrían ser los candidatos? Es bien interesante también esto que tú estás planteando, porque en el fondo, claro que lo espiritual no está separado de la política. Lo que le hace falta a la política actual en el mundo entero es que sea más espiritual. Así que, por lo tanto, eso están juntos siempre. Por lo tanto, hay una política que también es espiritual. Y en esto, precisamente, como usted señala, de la elección de un nuevo Papa. Afortunadamente, van a transcurrir al menos unos 20 días más para que se convoque el cónclave. Bastante tiempo. Y ya los cardenales, como no van a tener duelo, van a tener oportunidad de conversar. Y ya están conversando. Los cardenales conversan. No conversan tanto en una política vaticana, conversan respecto de cuál estiman que debe ser el perfil del nuevo Papa. Si se requiere una persona que acentúe en algunas cosas o en otras cosas, lo que a veces es una sorpresa. Hay un caso, por ejemplo, en la Edad Media, que después de 2 años, el cónclave, eran 12 cardenales y no se ponían de acuerdo. Y hay un cardenal viejito, 78 años, francés, Jacobo II, y dijo, mire, yo estoy enfermo, me quedan pocas semanas de vida, elíjanme a mí, yo nombro nuevos cardenales y eligen un nuevo papa a ustedes. Lo eligen, tomó el nombre Juan XXII y estuvo 18 años de papa, murió a los 96 años y fue un gran papa. Son misterios en estas cosas, por eso el Espíritu Santo interviene. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Hecho este perfil, más o menos señala líneas. Para cumplir este perfil, ¿quién sería el hombre indicado? Y ahí entonces comienza a ver, y ahora por ejemplo pueden decir, conviene, y yo estaría muy contento que eso aconteciera, que vuelva un italiano, o también puede decir, puede ser ideal un continente nuevo como la América Latina. Yo voy a preguntar eso, todos los papas han sido europeos. Claro, ¿Hay posibilidades realmente de un papa de América Latina, perfecto, un papa africano? Y lo pregunto por el mito del papa negro y todo lo que se ha escrito. Y aún más, es papable el papa, el cardenal de Ghana. Exacto. Y cumple los 2 requisitos de ser negro y llamarse Pedro. Así que imagínense. ¿Es cierto ese mito? No, ¿qué tanto tiene de cierto? No, lo de los mitos eso se fundan mucho en Nostradamus, pero fundamentalmente en San Malaquías. San Malaquías del siglo XII hizo una lista de papas que comienzan con Celestino II del año 1143 y terminan con Pedro Romano. Y ahí van dando todos los nombres. Y este sería el penúltimo papa.
con el triunfo del olivo, y como el olivo es negra, dirían, ese es el nombre. No, puede ser otra razón, pero hay una cosa muy curiosa en esto. El año 1585 fue elegido Papa Sixto V, y entre el primero, la elección del primero, Celestino II, y Sixto V, transcurren 442 años. Y el lema que le puso San Malaquías a Sixto V es de mitate axe, o sea, la mitad del eje. O sea, habrá la misma cantidad de papas y los mismos números de años de Sixto hasta el último papa. Y eso se cumple el año 2027. Por eso que yo me permito interpretar que podemos estar un poco tranquilos, que Pedro Romano va a ser elegido en 2027 y que habrá otro papa después del medio. Pero son todas estas leyendas piadosas. Siempre ocurren. Siempre cuando hay un vacío de poder, cuando hay un misterio respecto a las grandes conducciones humanas, sean religiosas o no, cuando hay este vacío, la gente se confía en algún mito, en alguna leyenda que le vaya indicando un camino, un derrotero respecto a una posible solución. Hugo, cuando murió el Papa Juan Pablo II, Joseph Ratzinger, que era uno de sus asesores cercanos y que era un hombre que se conocía por ser muy estudioso, un teólogo brillante, bueno, teníamos un poco las características que se han ido repitiendo con el tiempo, y era uno de los papables, o sea, se le nombraba como un posible sucesor de Juan Pablo II, sabiendo que siempre son lecturas que no tienen tanto asidero en la realidad, porque podría ser una votación totalmente distinta. Pero ¿cuánto de eso existe hoy día? ¿Quién es un cercano de Joseph Ratzinger? ¿A quién se mira como alguien que podría seguir un poco lo que él marcó y que algunos dicen que lástima que no alcanzó a cerrar? Claro. Algunas veces hay papas, porque cuando murió Pío XI ya se sabía que lo iban a elegir. Cuando murió Juan XXIII, Pablo VI. No se supo cuando fue Juan Pablo II. Esa fue una gran sorpresa, el papa polaco. Cuando eligieron a Benedicto se sabía prácticamente, incluso la homilía que pronunció en el funeral del Papa fue prácticamente un programa de gobierno, perdón se ha dicho la frase, pero ahora nosotros no sabemos absolutamente nada. Los agrupan por ciertas tendencias. Lo único que sí, que en este momento están muy preocupados, es de alguien que tenga y continúe la energía de Benedicto para solucionar y prevenir problemas internos en la iglesia, por ejemplo, delitos sexuales, asuntos económicos. Nosotros sabemos todos que en este momento hay problemas económicos serios, grupos de poder económico, siempre nos han existido, pero se necesita energía para poder precisamente destruirlos, limar asperezas, dar cauterio a las llagas y enseguida iniciar una era de una purificación permanente en la iglesia que siempre ha ocurrido. Y en eso es lo que tenemos que confiar. Y en eso hay que ver qué cardenal podría ser el ideal. Hay varios. Nosotros aquí en Latinoamérica hay por lo menos 3 o 4. En África hay 2. En Asia también hay 2. Ahora van a votar todos los cardenales menores de 80 años. Hay uno que no va a votar. Un ucraniano. Porque cumple 80 años el día 26 de febrero. No alcanza. Claro. Porque en el momento en que se produce la vacante tiene que tener menos de 80 años, aunque el cónclave empiece después. En cambio, Monseñor Errázuriz cumple 80 años en septiembre. Él va a asistir, por lo cual nosotros vamos a estar debidamente representados. Ahora, ¿cómo ya sabemos algunas cosas de lo que significa el rito, que es bien atractivo como rito para la elección del Papa, entran los cardenales, se cierran con llave y empiezan esta deliberación, está lo del humo negro, y eso usted sabe por qué la llave, con clave, por qué la llave. Porque en la Edad Media se elegía sin clausura. Pero los cardenales se dedicaban a tener fiestas, salían, entraban. Y el pueblo entonces romano una vez dijo, no, aquí se terminó. Fue en Arezzo, creo, una elección, y llegó y les pusieron llave. Y como seguían sin ponerse de acuerdo, le sacaron el techo al palacio donde están. Y finalmente los sometieron a dieta. Y ahí a los 2 meses eligieron un cardenal. Sí, fue más rápido. Entonces, por eso, si estas cosas ocurren. ¿Cuántos votos tiene que tener una persona para que se transforme en papa? De acuerdo a la ley de la Iglesia, para ser elegido papa se requiere tener 2/3 más 1. Antiguamente era 2/3, pero había el problema que si alguno sacaba los 2/3 justos había que abrir los votos porque van con la firma de ellos para establecer que no hubiese votado por sí mismo. 2/3 más 1. Juan Pablo puso una reforma que la cambió Benedicto XVI. Lo que pasa es que actualmente, después de cierto número de votaciones, la actual ley promulgada por Benedicto XVI dice que se limita a las 2 primeras mayorías. Pero
tiene que reunir los 2/3 y tiene que hacerse votaciones sin cesar hasta que no se produce uno por otro. A mí me gustaba más el sistema antiguo porque se podía cambiar. Antiguamente había casos, por ejemplo, de cardenales que sacaban casi los 2/3 y se seguía la votación y ese cardenal no se había elegido, porque hay una cosa muy importante a propósito de estos papables. Hay un viejo refrán romano que dice: el que entra como papa al cónclave sale como simple cardenal. O sea, no se puede. Mientras más lo nombren, menos. Mientras más lo nombren, menos puede tener. Lo importante es que las deliberaciones existen y la política existe, pero la política alta. Y efectivamente yo creo de que un problema de política es, por ejemplo, la imagen del Papa. Es muy importante en el mundo contemporáneo de imagen. Enseguida, los medios revolucionarios de comunicación que tenemos actualmente nosotros. Fíjense que con el Twitter, con el Facebook, tiene que ser una persona que, además de saberlo manejar, demostró Benedicto manejarlo, tiene que estar permanentemente pendiente de ello. Una noticia en pocos minutos está en el mundo entero. Sí. Y la Iglesia está acostumbrada a través de centenares de años a actuar lentamente. Y usted ve, por ejemplo, lo que pasó con la pedofilia. Por las lentitudes se permitieron una serie de actos atroces. Gracias a Benedicto esto se empezó un buen camino. Ahora, para mí, yo apruebo lo de Benedicto. Yo creo que en realidad, y que establezca un precedente, así como los obispos a los 75 años tienen que retirarse, los cardenales a los 80 años no votan, los párrocos igual, incluso en las naciones, aquí en Chile, por ejemplo, los jueces no pueden tener más de 75 años, en el fondo, tiene que darse la oportunidad a otras personas, porque ya con los años va debilitándose, no intelectualmente, pero además se va requiriendo mañas también. Hugo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Para mí ha sido un gusto grande. Y que siga buenas vacaciones. Muchas gracias y muy agradecido por el invitado.